tal, discípulos de Jesús? Bienvenidos una vez más aquí a este espacio en los pasos del Maestro. Un tiempo de edificación, de estudiar la palabra, de meditar, de crecer en este proceso de discipulado que concretamente consiste en desarrollar a través del Espíritu y de la palabra de Dios el carácter de Cristo en nuestros corazones. Hoy en este episodio vamos a dar inicio al 12º tema que tenemos para desarrollar durante todo este estudio que hemos venido trabajando. Seguramente has venido desarrollando ahí en tu manual cada uno de estos textos, el análisis, y has podido llenar los espacios en blanco donde hemos encontrado respuestas bien interesantes a este hermoso proceso de crecimiento. El tema para esta ocasión es la autoridad espiritual. Y este es un tema bien importante a tener en cuenta en nuestra vida como cristianos, porque tiene dos enfoques. Uno tiene que ver con aquello de lo que Dios nos ha investido, con lo que nos ha equipado para colocarnos en un nivel de autoridad, y tiene que ver también con aquella responsabilidad que tenemos nosotros en lo que respecta a la sujeción a esa autoridad con que Dios ha investido a sus hijos. Así que aquí estamos. Como bien es sabido, cada vez que empezamos un tema, estamos entrando a revisar un texto que es el que memorizamos. Cada cita de discipulado inicia con la memorización. Y en esta ocasión vamos a trabajar a una cita que se encuentra en Romanos capítulo 3, pero es una cita con un contenido bastante extenso, abarca 3 citas bíblicas, 3 versículos, y a través de él, pues, no solamente está el concepto de la memorización, sino también unas verdades muy profundas en relación a lo que es la autoridad y la importancia de la sujeción a esa misma autoridad. Y dice la Escritura en Romanos 13, versos 1 al 3, «Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, autoridades gubernamentales por ejemplo, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella». Poco extenso, ¿verdad?, para la memorización. Pero bueno, ya en los primeros episodios de todo este estudio hemos revisado algunas técnicas de memorización bíblica que puedes abordar o recordar para poder memorizar este pasaje. Pero hagamos un análisis así somero del contenido de esta cita bíblica, porque en verdad debemos considerar que hay una autoridad del orden espiritual, existe, es real y se mueve y se ejerce al interior de la iglesia, alrededor de todo el mundo. Y a veces pensamos, bueno, la autoridad espiritual es una cosa que se limita a lo que sucede dentro de las congregaciones. Es un asunto en la relación personal que tenemos con Dios. Él es Dios eterno, tiene autoridad, nos sujetamos a esa autoridad y ahí se limita. Y la verdad, el tema de la autoridad espiritual trasciende a todos los niveles humanos, a todas las dimensiones humanas. Es interesante que empieza con un mandamiento y usa la expresión «sométase toda persona a las autoridades superiores». Creo que absolutamente todos, inclusive las personas que creen tenerlo todo y tener toda autoridad, deben saber que hay alguien por encima de ellos. Algunos pensarán que la autoridad que estará por encima de ellos es nadie, porque yo tengo toda la autoridad, yo tengo todo el dominio, toda esta fábrica, esta compañía es mía, yo la manejo como bien me parezca, como bien quiera. Pero finalmente vamos a entender o vamos a comprender que estamos aún así en esas condiciones que acabo de escribir. Todo aquel que pudiera considerarse en esa condición está bajo la autoridad de una autoridad superior, está bajo la autoridad de Dios en este caso. Entonces, cuando la Escritura nos instruye acerca de la sujeción a la autoridad, sométase toda persona a las autoridades superiores, y Él explica por qué. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, lo que implica que toda persona que tiene algún rango de autoridad, ¿sí?,
en cualquiera de los escenarios, en cualquiera de las dimensiones de la vida, tiene esa autoridad de parte de Dios. Está diciendo aquí el apóstol Pablo, que es quien escribe, inspirado por el Espíritu Santo, los Romanos, ¿sí? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Por qué someterme a la autoridad? Porque quienes tienen autoridad la tienen de parte de Dios. Y las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. Ahora podrías pensar, ve qué raro, porque por ejemplo en los países democráticos donde el pueblo ha hecho sus procesos electorales y ha elegido a sus presidentes, a sus representantes en el Congreso, a sus alcaldes, a sus concejales, bueno, el pueblo los ha elegido, sí, pero esto ha sido también de parte de Dios. Así que aquí entendemos que Dios ha establecido esas mismas autoridades, aún sea a través de los medios democráticos. Está diciendo, entonces, es una orden someternos a las autoridades superiores, porque las autoridades que existen vienen de parte de Dios. Dios las ha establecido. Vamos viendo aspecto por aspecto. De modo que quien se opone, entonces hay un mandamiento, sométase, pero puede haber otra actitud, sujeción u oposición a la misma autoridad. Entonces dice, de modo que quien se opone a la autoridad, ¿sí? Esto no está diciendo que quien pues no está de acuerdo con algunas decisiones de la autoridad, sino quien asume una actitud intransigente contra esa autoridad, ¿sí? A lo establecido por Dios resiste. Y ahí, obviamente, que en el sector político, en el ámbito social, puede ser esto visto de una manera un poco suspicaz, y algunos podrían pensar, no, pues entonces esto es una forma en que se manipulan las personas para que se sujeten a las autoridades. Dios también sabe que las autoridades están ejercidas por seres humanos, por personas imperfectas, que pues podemos tener el riesgo de que teniendo autoridad puedan cometer errores con esa autoridad. Sin embargo, más adelante vamos a estar observando que es Dios quien también toma cuenta sobre estas figuras de autoridad, porque estas figuras de autoridad también tienen una responsabilidad, porque alguien está por encima de ellas, que es Dios mismo. Así que Dios las ha establecido, y quien se opone a la autoridad, lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Oponerse a la autoridad que Dios ha establecido implica unas consecuencias para sí mismo. Y termina diciendo, porque los magistrados, aquellas personas que han sido revestidas de autoridad para el ejercicio del orden, de la disciplina, de la normatividad, ¿sí? Porque los magistrados no están para infundir temor o miedo al que hace el bien. Así que quien hace el bien, quien se sujeta a la autoridad, quien está funcionando de manera responsable en el ejercicio de la convivencia saludable, en la sujeción a las normas, a los parámetros, ¿por qué habría de tener temor a la autoridad? ¿Sí? Bueno, algunos pensarían, bueno, tengo temor a la autoridad, no por la autoridad en sí misma, sino por la naturaleza de quienes están investidos de autoridad. A veces algunas de las personas que tienen vestidura de autoridad, ¿sí? O algunos que no necesariamente tienen un uniforme, pero tienen autoridad, son personas, algunas corruptas, algunas manipuladoras, algunas extorsionistas, y obviamente ahí hay una combinación poco saludable de alguien que teniendo autoridad la ejerce de manera responsable. Pero Dios no es ciego en cuanto a eso, y también opera en medio de esa situación. Así que nuestra confianza está en que Dios ha puesto autoridad en estas personas que deben servir a Dios en el ejercicio de esta autoridad de manera responsable, ¿sí? Y dice también la Escritura, aquí continuando, dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo, para infundir temor al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? ¿Quieres no tenerle miedo a la autoridad? Pues haz lo bueno y tendrás alabanza de esa autoridad. Una forma de decirnos a nosotros entonces, tu conducta, ¿sí?
de bien está alineada al enfoque de la autoridad, que es que haya orden, que haya armonía, ¿sí? En una ciudad los semáforos son una figura de autoridad, no es una persona, pero es un sistema que ayuda a mantener algo de armonía en una ciudad. Sé que hay algunas ciudades con un parte vehicular demasiado enorme, que inclusive aquí en Colombia existe lo que se denomina el pico y placa, que es una norma que si tú sales el día par con tu carro que tiene placa par, pues entonces vas a ser multado porque no debes salir, y esa es una norma para reducir el parte vehicular de manera que haya un poco de armonía. Es incómodo para algunos, pero es más incómodo estar metido allá en un atascamiento vehicular por muchas horas y no poder llegar a destino en el tiempo programado. Así que ese es un ejemplo de autoridad. Y la Escritura en esta cita que estamos usando para memorizar nos incita a considerar este aspecto de que Dios es el dueño de la autoridad, la ha delegado, y nosotros tenemos la responsabilidad de respetar esa autoridad, sujetarnos a esa autoridad, no tener ningún temor a esa autoridad porque viene de parte de Dios. Resistir a esa autoridad es resistir a la autoridad de Dios. Ese es el capítulo. Obviamente, como hemos estado notando, tenemos un capítulo que tiene que ver con quienes nos sujetamos a esta autoridad. Viene otro capítulo con quienes ejercen esa autoridad, que también están bajo autoridad, y de la misma manera como esperan ellos que quienes estamos bajo su autoridad la obedezcamos y nos sometamos, ellos también deben estar sujetos a la autoridad y obedecer la autoridad que Dios ha puesto sobre ellos. Bien, entremos a desarrollar algunas de las preguntas, así que ten tu material ahí a la mano para responder la pregunta: ¿cuál es la única autoridad absoluta en el universo? Y encontramos la respuesta a esa pregunta en Primera de Crónicas, capítulo 29, los versos 11 al 22, 11 a 12, donde dice: tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tu dominio sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder. Eso es otra forma de decir autoridad, la palabra poder, y el dar poder a todos. Es muy clara esta cita cuando se trata de la pregunta: ¿quién es la única autoridad? El manual dice: ¿cuál es la única autoridad absoluta en el universo? Hay unos órdenes jerárquicos en los diferentes escenarios sociales, ¿sí? Donde tenemos a una persona que tal vez podríamos pensar que es básica en cuanto a autoridad se refiere, está sujeta a una autoridad, pero este a la vez está sujeto a otro, y este a la vez está sujeto a otro, y este a la vez está sujeto a otro, y así sucesivamente, hasta que llega una autoridad que no necesita estar sujeta a otro, no hay nadie por encima de él, es la autoridad que llamamos absoluta, ¿sí? Es la autoridad que lo gobierna todo. Ahí está la expresión. Entonces, hay rangos, como una especie de escalera, y hay un último escalón que es la autoridad máxima. ¿Quién ocupa esa autoridad máxima? Allí tenemos esa respuesta en ese pasaje de 1 Corintios 29, 11 y 12. Tuyo es, Señor, la magnificencia y el poder. Él es la autoridad suprema sobre todo. Y esto implica sobre todo el universo, no solamente aquí en la tierra. Y esa autoridad también implica la autoridad que Él tiene, o el poder que Él tiene para mantener todo el universo en armonía, ¿sí? Tal vez, así como existe una normatividad como la que refería hace un rato con los semáforos y el sistema de tránsito, bueno, en el universo hay algo por el estilo. Dios estableció unas leyes que son contempladas desde la física para interpretar estas leyes, y entonces vemos que hay un orden, están las órbitas, están las leyes de gravedad que tienen los diferentes astros en el universo. Ellos no se mueven a la deriva, cada uno de estos astros están sujetos a unos lineamientos. La Biblia habla de que el mismo mar tiene sus límites y se los estableció Dios. Así que en el campo natural,
en el ámbito universal, en las leyes de la física, también como en el orden para todo el universo y en el orden en el campo social, las autoridades dadas para que haya armonía en las relaciones sociales, en la convivencia humana. Bueno, en todos esos niveles, Dios es la autoridad suprema. Bien, mis amados, nos vemos entonces en el próximo episodio para continuar viendo este tema tan importante de la autoridad espiritual. Dios les bendiga.